Un estudio realizado por esta casa, por Sumauto, asegura que en los últimos 5 años y gracias a la irrupción del vehículo eléctrico, el número de marcas se ha incrementado en un 20% en el mercado español. De hecho, hay un dato claro, en 2021 podías acceder a 50 fabricantes y en este 2022 la cuenta sube a 60. Pues bien, en uno de sus canales, en AutoScout24, al que espero que te hayas suscrito y activado la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos, analizamos una de esas marcas recién nacidas. Ya la estáis viendo, es Aways, y dentro de ella analizamos el primer modelo que desembarca en el continente europeo, el U5, el cual, ya sin más dilación, te vamos a analizar en profundidad. ¡Empezamos! Comenzamos como siempre por el diseño y lo vamos a hacer por su parte frontal. Bueno, probablemente lo habéis visto en la introducción y es que se trata de un SUV. Lógicamente el primer modelo de una firma china en el continente europeo no podía ser de otra manera que un SUV. Bueno, ahora os comento dimensiones y le veis en su línea lateral, pero os tengo que decir que tiene cierto corte familiar. Entrando ya de lleno en este frontal, claro, de un vehículo eléctrico sin parrilla, con lo que sería una calandra completamente carenada y además pintada en el mismo color de la carrocería. Un color de la carrocería que es el único opcional que hay en la gama, porque este U5 está disponible solo mediante el acabado Prime, que está ya muy completo. Y la única opción es la pintura, en este caso un color berenjena uniforme, pero también tienes la posibilidad de escoger un blanco glacial o incluso de tener el techo bicolor con el azul eléctrico, que es el único color que se oferta de serie, por unos 700 €, mientras que si lo combinas con ese blanco glaciar, se aumenta la cuenta a 1100. En el caso de este color berenjena son 400 €. El único extra que vas a tener. Tenemos unos paragolpes bastante robustos, el logo colocado en el centro, con un diseño ciertamente ochentero y a mí me recuerda mucho al de los videojuegos, al del Arkanoid, y tenemos unas molduras en negro. En el caso de esta moldura de aquí, esconde la toma de carga, se enchufa aquí. Un punto negativo, que cuando está el coche cerrado, esta toma de carga se sigue abriendo. Para finalizar tenemos unos grupos ópticos con tecnología Full LED, con una iluminación relativamente buena, con un asistente de luz de carretera que funciona muy rápido y con unas ópticas, con una luz de conducción diurna en forma DL que a mí me recuerdan a las de Jaguar. El conjunto frontal me gusta mucho porque destila muchísima presencia, pero si nos vamos a su vista lateral, aquí tenemos determinados detalles que a mí me llaman poderosísimamente la atención. El primero, los tiradores enrasados con apertura eléctrica cuando nos aproximamos para mejorar el flujo aerodinámico cuando estamos circulando, se enrasan completamente. El segundo, las llantas de 19 pulgadas, no hay más en la gama y están montadas en este caso sobre unos neumáticos Cooper mixtos M+S en una medida 235/50-19. Aportan un buen agarre, la verdad, yo tenía cierta reticencia y la verdad es que están bastante bien. El tercero, lógicamente, la silueta, ya veis, de corte familiar, aumentada con unas dimensiones de 4,68 metros de largo por unos 70 de alto. El corte familiar también lo da las barras de techo, pero principalmente, como veis, un pilar C bastante prominente y además acristalado para aportar luminosidad al conjunto y sobre todo al habitáculo. Los detalles sub, las protecciones plásticas de los pasos de rueda y prolongadas hacia el perímetro inferior de la carrocería y una distancia libre al suelo de 15 centímetros. No es excesiva, es de lo más pequeña dentro de los eléctricos familiares, pero bueno, no es un vehículo con aspiraciones off-road, sino que es un todocamino eléctrico puro y duro para circular por carretera. Y para verlo en su vista trasera, como ahí estoy a contraluz, hago el truquito que me gusta siempre. Y entonces es donde podemos ver ya la zona trasera sin contraluces ni demás. Una zona en la que quizá es la que mejor determina esa cota de anchura de casi 1,88 metros y lo hace gracias a una solución que ya no es novedosa en el mercado, como es unir
los grupos ópticos traseros mediante una tira de LED. En el caso de la iluminación es bastante llamativa, en el caso de los faros laterales, y esa tira lumínica que los conecta, bueno, pues le otorga un carácter por la noche, la verdad es que bastante reconocible, aunque lo podrías confundir con algunas otras decenas de modelos del mercado, pero la verdad es que gracias a esta forma de los grupos ópticos se reconoce que es un Aways. Y hablando de Aways, aquí está el nombre de la marca, también como es ya tradición dentro del mercado, pero aquí a mí me parece que llega un poquito a la confusión porque esta I puede parecer una L y puede que parezca Always, siempre en inglés, pero no, es Aways. El resto tenemos un portón de generosas dimensiones, un alerón segmentado en la parte superior para mejorar la incidencia también del aire y unos paragolpes bastante robustos que simulan, bueno, pues como si fueran unas protecciones para uso off-road, pero ya os he dicho que este coche no tiene nada de off-road. La verdad es que son bastante prominentes y lógicamente no vais a encontrar un tubo de escape porque estamos hablando de un eléctrico, ¿verdad? Bueno, ya que te he hecho así, espero que le hayas dado a like si te está gustando lo que te estoy contando, que hayas activado la campanita y que te hayas suscrito. Vamos a verlo en el interior. El acceso al interior mantiene ese aspecto minimalista o sencillo del exterior, y eso se confirma a la hora de entrar en el puesto de conducción y ver que no hay ningún botón físico. De hecho diréis, ¿y entonces cómo se arranca el coche? Muy sencillo. Mantenéis pisado el freno y el vehículo ya está conectado. Una vez pongáis la directa y os pongáis siempre el cinturón, podréis iniciar la marcha. Un aspecto minimalista que también se confirma con un entramado digital que es el responsable de que no haya ningún botón físico en este puesto de conducción. De hecho, ya estáis viendo que la pantalla central no hay nada bajo ella, se convierte en el cerebro de operaciones del vehículo, hasta tal punto que todo se maneja prácticamente a través de ella. Y cuando digo todo, es todo. Simplemente le tenéis que dar a este comando y ver la lista de submenús desde los que podéis cambiar los asistentes de conducción. De hecho, también podéis cambiar los modos de conducción, aunque por suerte tenemos un botón en el volante, pero también podéis cambiar el sistema de regeneración de la frenada, la intensidad del mismo. Podéis cambiar opciones como la luz ambiental o un aspecto que yo no acabo de entender, y es el hecho de que ya que tenemos 4 elevalunas, ¿por qué podemos cambiar incluso o bajar o subir las ventanas desde la pantalla? Ahora, lo que sí es obligatorio hacerlo a través de la pantalla es abrir o cerrar el techo solar, y eso acaba siendo demasiado engorroso a la hora de conducir. A mí, personalmente, no me gusta. Dicho esto, también tengo que comentaros que este sistema multimedia carece de navegador, pero eso os lo comentaré cuando esté conduciendo. También os tengo que decir que el navegador se puede emplear cuando sincronizas el móvil con Apple CarPlay o MirrorLink. Eso sí, la sincronización es mediante cable, y me lo voy a quedar para dentro de unos segundos. Otro aspecto que no me gusta de este sistema multimedia, que los menús son demasiado toscos al principio de utilizar, aunque luego acaban siendo fluidos. Es cierto que es bastante fácil luego ver, cuando ya te has habituado a ellos, dónde está cada cosa. Pero el aspecto que no me gusta, y no por mí, sino por muchos usuarios, es que este sistema multimedia no está en español. Lo tienes en inglés, en francés y en alemán. Y no es un chiste. Falta el español para que fuera un chiste. No está nuestra lengua patria para poder manejar las diferentes opciones. Y eso, a la hora de un usuario que no tenga conocimiento de estos idiomas, va a ser un hándicap. Lo dejo ahí. Sigo con la digitalización y tenemos un cuadro de instrumentos con un tríptico, una pantalla central de 7 pulgadas y 2 a los lados de unas 4 pulgadas aproximadamente. La central tiene varias visualizaciones y en ella se muestra el velocímetro, la autonomía, el porcentaje y el modo de conducción, además de otros asistentes a la conducción. El ordenador de a bordo se maneja mediante la pantalla de la izquierda, y para acceder a ella hay que pulsar el botón OK durante 3 segundos y a partir de ahí ya puedes ir moviéndote durante las diferentes pantallas que tienes. El ordenador de a bordo general, el ordenador de a bordo del viaje, el consumo, el sistema de monitorización de los neumáticos y otras informaciones relativas al vehículo. En cuanto al sistema de climatización, bueno, lo puedes manejar bien a través de la pantalla, o si bajas un poquito la vista, verás que aquí también hay otro monitor al estilo de los Audi, que es el que nos permite manejar de manera táctil también el sistema de climatización. Eso sí, yo lo prefiero
a la pantalla porque por lo menos los comandos tienen función áptica, es decir, que tienen cierta vibración y cuando estamos conduciendo es más fácil realizar la operación. La consola central abusa del negro piano, lo cual se ensucia con facilidad. La calidad es muy, pero que muy buena. Muy buena. Tenemos materiales blandos en la parte superior, en las puertas, cuero sintético también para las puertas y para los asientos. Unos asientos que recogen perfectamente nuestro contorno, que tienen los reposacabezas integrados, no se suben ni bajan. ¿Y os acordáis de lo del cable? Bueno, pues es porque debajo de la pantalla de la climatización tenemos una sorpresita. ¡Voilà! Tenemos un pequeño cofre en el que guardar nuestro teléfono móvil y además tenemos carga inductiva, lo cual estaría muy bien si la sincronización fuera mediante inalámbrico. Pero como es por cable, aquí, aparte de tener el cable siempre volando por ahí, tenéis que tener cuidado de no acabar enganchando demasiado para que se pele. Yo, ya que tenemos ahí el hueco, se guarda, te olvidas de él, hubiera puesto la sincronización móvil de manera inalámbrica. Por último, os tengo que decir que no tenéis guantera. Tenéis dos ganchos en su defecto para colgar una maletilla, un maletín, una bolsa, el bolso, lo que queráis. Pero tienen tan poca profundidad que acabarás dejándolo en el suelo, te lo garantizo. Entonces, ¿dónde dejas la documentación? Bueno, pues o bien en la guantera central o bajo la consola central. A mí esta solución no me gusta demasiado porque está a la vista y además es que hay hueco de sobra para una guantera. Hablando de huecos, vamos a hablar de la habitabilidad. Delante tenemos muy buena habitabilidad, la verdad es que vamos muy cómodos, es muy ergonómico este U5, pero ya veréis detrás. Aquí es donde despunta este eléctrico chino familiar. Y llegamos al que es uno de los puntos más representativos de este coche, que es la habitabilidad. El acceso a la zona trasera es bueno, típico también de SUV, con una apertura de la puerta bastante buena. Y aquí llegamos a lo que para mí es el punto determinante, el espacio en las plazas traseras. De los 4,64 metros de longitud, 2,80 van destinados a la distancia entre ejes. Y fijaos en el hueco gigantesco que tengo para las rodillas, es que viajo de una forma súper confortable, es lo más parecido a una berlina de representación que vais a tener en este segmento. La verdad es que aquí Aways ha conseguido sacar lo mejor para tener una zona trasera muy espaciosa en el hueco para las rodillas. Para la cabeza, yo mido 1,79, como bien sabéis, y bueno, pues tengo casi un puño, eso contando con que tenemos una unidad con techo solar. Solo se vende este acabado, como bien os he comentado. La calidad se mantiene y en lo que a anchura se refiere, bueno, el asiento central es un poquito más estrecho, se pueden realizar viajes con dos adultos a mis lados, pero bueno, quizá vaya a ir de una manera un poquito más incómoda. Lo bueno, también veis que puedo colocar los pies sin ningún tipo de problema porque no tengo túnel central. En lo que a confort se refiere, más allá del techo solar, bueno, tenemos este reposabrazos, ¿vale? Bastante bueno. Tenemos las bolsas para colocar revistas y demás, huecos en las puertas bastante razonables, los tiradores son bastante firmes, pero aquí hay un aspecto o dos que no me gustan. El primero, tenemos USB, de acuerdo, bien, pero solo tenemos uno. Si queremos ir tres detrás, solo hay un USB, por lo tanto necesitamos un ladrón. Tenemos aquí un hueco bastante amplio para dejar dispositivos, está bien, y tenemos toma de aire, pero no se puede ni regular para un lado ni para otro, ni cambiar la temperatura, solo se puede abrir y cerrar. Vamos a ver el maletero. Seguimos con ese aspecto de la habitabilidad, alabando ese aspecto de la habitabilidad, y lógicamente tenemos que hablar del maletero. Ya veis, portón con apertura eléctrica, tiene función manos libres, pero aquí me detengo para decir una desventaja, la altura. Ya veis que casi, bueno, prácticamente toco yo con el portón, es decir, se levanta solo a 1,80 m. Podéis levantarlo un pelín más para aumentar 2-3 centímetros y así no tener que daros, por ejemplo, con el anclaje del propio portón. Dicho esto, que es un elemento un poco negativo, tenemos un hueco muy notable, 539 litros de capacidad que le sitúan a este U5 en el centro del segmento de los familiares eléctricos. Tenemos unas formas muy regulares, tenemos dos huecos a los lados que la verdad es que están bastante bien para dejar algunos elementos de menor volumen, pero
no tenemos muchos elementos tampoco de anclaje o fijación, no tenemos ganchos, no tenemos argollas, no tenemos absolutamente nada. Tenemos simplemente la bandeja deslizante y una toma de 12 voltios. Tampoco tenemos mandos satélites para batir los asientos, los cuales se reclinan en una opción 60-40 y dejan un piso casi plano. No del todo, pero aumenta la capacidad bastante. Una ventaja, que bajo el piso tenemos esta sección compartimentada en plástico para guardar aquí sí elementos o enseres de mayor valor, pero sobre todo cuando la quitamos, si no queremos hacer uso de ella, tenemos otro hueco gigantesco para guardar incluso una maleta de mano o aquí sí elementos de muchísimo más valor porque quedan luego protegidos por la propia bandeja. La bandeja quizás un poco endeble en este sentido porque no hace tope y se hundiría. Pero no es el único elemento de carga que tiene este U5. Venid un momento, acompañadme, porque si nos vamos delante, fijaos, dirá, ¿por qué abro el capó? Bueno, pues porque como buen coche eléctrico, permitidme que os dé la espalda un momento, tenemos otro hueco de carga y es ideal para guardar, ya estáis viendo, los cables. Además, si te proporciona una bolsa, como es este caso, como hace la marca, para tener el meneques y el cable doméstico, que yo lo tengo en mi casa, pues la verdad es que no quedan esparcidos. Es un hueco de unos 45 litros aproximadamente y cuya finalidad principal ya veis que es la de guardar los cables. Como el motor eléctrico es muy pequeñito y además no tienes absolutamente nada que ver, está completamente carenado y aquí sí que tienes acceso a los bornes de la batería y al depósito del limpiaparabrisas. El resto se puede aprovechar con este maleterito pequeño para guardar esos cables de carga y no tener que estar dejándolos en el maletero principal o que estén bailando. Una solución bastante buena, que es también común a muchos eléctricos, pero que bueno, le permite despuntar en unos pequeños aspectos. Dicho esto, espero que le hayas dado a like, que te hayas suscrito, que hayas activado la campanita y ahora lo que vamos a hacer ya sí o sí es conducir para deciros cómo va este A-Ways U5. Bueno, pues una vez que estamos en marcha, ¿os acordáis de lo del navegador? Pues es indispensable en un eléctrico ahora mismo. El hecho de que tengamos un sistema multimedia con navegador nos va a permitir, siempre y cuando lo admita, tener la posibilidad de introducir los puntos de carga. ¿Y por qué os digo esto? Pues porque es de vital importancia siempre reacondicionar la batería para que la carga sea lo más óptima posible. Si prescindimos de un navegador integrado, por mucho que tengamos el de Apple CarPlay, no vamos a tener siempre ese reacondicionamiento de la batería y no vamos a tener una carga óptima. Dicho lo cual, empiezo casi por el final y es la carga. Ya habéis visto dónde está el puesto de carga, el punto de carga, y una vez lo conectemos a corriente alterna, tenemos para mí una de las grandes desventajas, y es que este coche, siendo 100% eléctrico, carga a un máximo de 6,6 kilovatios, lo cual es bajísimo. Pero es que en corriente continua admite tomas de hasta 90 kilovatios, que es más o menos en la media de donde podría moverse el mercado o el sector, aunque la mayoría de rivales supera los 150 kilovatios o al menos los roza. Con esto os quiero decir que vais a tardar bastante tiempo en cargar la batería incluso en corriente alterna, quitándoos la toma doméstica. ¿Por qué? Porque tenemos una batería de 63 kilovatios hora de capacidad bruta. Simplemente tenéis que hacer una cuenta. 10 horas para cargarlo en una toma de 7,4 ya que va a admitir 6,6. En el caso de una toma de corriente continua, con esos 90 kilovatios, vais a estar unos 35-40 minutos aproximadamente en una toma de 100 kilovatios o de 90. Con todo ello, ¿cuánto tenemos? ¿Qué es lo principal en un vehículo eléctrico? Pues tenemos una autonomía de 400 kilómetros homologada, que no van a ser 400 kilómetros, lo siento mucho. Va a ser un poquito menos, porque ese consumo, esa autonomía la consigue a raíz de un consumo medio de 17 kilovatios hora a los 100 homologados. Un gasto que va a ser muy complicado de conseguir, o que vas a tener complicado el conseguirlo,
en conducción cotidiana. Nosotros nos hemos estado moviendo en torno de los 22 kilovatios. Por lo tanto, simplemente también tienes que hacer la cuenta. Unos 320, 330 kilómetros vas a conseguir cubrir con una carga. No es un mal recorrido, pero además este coche es muy sensible al acelerador, muy sensible. Cuanto más le presiones, más sube la carga, el consumo, perdonad, y la verdad es que vais a notar que la autonomía se reduce. En cuanto al rendimiento, pues tenemos un motor síncrono de 204 caballos que se sitúa en el eje delantero. Esta configuración es completamente diferente a la de sus rivales porque la mayoría lo monta en el eje trasero. ¿Y por qué lo monta en el eje trasero? Para no perder motricidad en el eje delantero. Cuando tenemos fuertes arrancadas, tiende a perder rueda este U5. Lo acompaña esos 204 caballos de un par máximo de 310 Nm. No es ni mucho ni poco, está bien. Tenemos par suficiente para mover las casi 2 toneladas de peso que cifra este coche. Pero más allá de ese rendimiento, que tenemos unas prestaciones de 160 kilómetros de velocidad máxima y unos 8 segundos de 0 a 100 aproximadamente, la verdad es que este coche sorprende por lo confortable que resulta. No es excesivamente dinámico, no es el paradigma del dinamismo, pero la verdad es que resulta muy confortable. Tiene un esquema de suspensiones bastante blando, que filtra muy bien las irregularidades de la carretera, pese a tener incluso zapatos de 19 pulgadas, como es el caso de esta unidad, porque no hay más opción, ya lo habéis visto. Pero la verdad es que es un coche muy confortable para viajar por carretera. Lástima que no tengamos más autonomía. Para circular por carretera secundaria llena de curvas, bueno, tiene un centro de gravedad bajito, es bastante aplomado, pero la dirección no transmite absolutamente nada. Habéis visto que acabo de pasar un badén, voy a estar pasando ahora mismo badenes, y la verdad es que el confort de marcha es muy, pero que muy bueno. La dirección no transmite prácticamente nada. En ese aspecto sí que este coche, dinámicamente, lo que es la dirección es, bueno, de bien, una nota un poquito bien. Sería un bien, un 6. Tenemos varios modos de conducción que ya os he dicho que se seleccionan mediante el selector de modos. Tenemos 3, Eco, Normal y Sport, pero el cambio entre uno y otro es tan pequeño que prácticamente puedes ir en Sport que no vas a notar cómo la autonomía se baja o baja demasiado. Tenemos además también, ya os lo habéis visto, 3 sistemas de regeneración de la frenada, de la intensidad. Ya habéis visto también cómo tengo que ir manejándolo en marcha. Tenemos alto, medio y bajo. La incidencia entre uno y otro también es tan escasa que puedes ir en el high, vas en el medium y la frenada es prácticamente la misma. Por lo tanto, es difícil realizar una conducción de un solo pedal con este coche. Si te vas acostumbrando a él, quizá lo puedas conseguir. Para finalizar, autonomía, consumo, dinamismo, asistentes a la conducción. Tengo que manejarlos todos mediante la pantalla, no voy a volver a entrar en ello, pero tenemos muchísimos, tenemos hasta un reconocimiento facial. También tengo que deciros que este hecho de tener tantos asistentes a la conducción, hay algunos que son demasiado intrusivos, demasiado, y acabas desconectándolos porque son muy pesados. Sí, os lo tengo que decir, y a lo mejor tengo muchas críticas, pero es demasiado intrusivo. Por ejemplo, el del guiado del carril, o el asistente, lo que sería conducción semiautónoma 2, porque nos va a estar permitiendo, nos va a estar diciendo que corrijamos la trayectoria constantemente. El sistema de reconocimiento de la velocidad también es demasiado intrusivo, pero está muy bien que tengamos un amplio elenco de asistentes a la conducción, porque, bueno, el que los quiera utilizar todos, los va a tener. Y eso está muy, pero que muy bien. Llegamos al final de esta prueba en profundidad para AutoScout24 con
este U5 de Aways, un modelo completamente inédito en el mercado que llega con el objetivo de situarse o de ser una de las referencias dentro del segmento de los eléctricos familiares. No lo tendrá fácil porque ya habéis visto que tiene un gran número de rivales, el ENIAC, el ID4, el Ioniq 5, incluso el EV6, que se está vendiendo muy bien, o también el MG Marvel R, que tiene cierto parentesco asiático con este Aways U5. Pero de lo que yo he conducido a nivel de coche chino, este Aways me ha parecido de lo mejorcito que hay. Cierto es que tiene puntos a mejorar, como puede ser una gestión eléctrica mejor de la que tiene, con una autonomía final mayor, pero es que también yo le hubiera mejorado el precio de partida, porque si bien es cierto que los 43.500 euros con los descuentos comerciales ya incluidos, pero sin el plan MOVES que propone Aways para este U5, son de lo mejor de la categoría, de hecho es el más barato, o uno de los más baratos, yo hubiera reducido todavía más esa tarifa para llegar de una manera más incisiva a un segmento al alza. Sin embargo, quitando esa variable, y además añadiendo el plan MOVES con esos 7.000 euros, que se te quedan unos 36.500 euros siempre que puedas solicitar las ayudas gubernamentales, me parece un muy buen producto, un producto redondo. Es confortable, es espacioso, es moderno, a mí la línea exterior me gusta. Tiene a mejorar la pantalla, el consumo eléctrico y esa autonomía, y quizá ese tacto de la dirección. Y también el aumentar, ¿por qué no?, la potencia de carga, sobre todo en alterna y en corriente continua. Pero en líneas generales me parece, de los coches asiáticos, de los chinos, mejor dicho, el mejor. Y eso es lo que quiero que me digas tú, si estás de acuerdo conmigo, y que me lo digas aquí abajo en la sección de comentarios. Una vez te hayas suscrito al canal, le hayas dado a like si te ha gustado lo que te he contado, y si no, por lo menos que te haya gustado este coche, y que hayas activado la campanita. Te diría que te metas en AutoScout 24 para encontrar la mejor oferta, así que hazlo. Lo que no vas a encontrar es un modelo precedente, porque este coche tiene menos de un año de vida y la marca menos de 5. Dicho esto, ya sí, me despido hasta el siguiente vídeo de AutoScout 24, deseando que estés bien y que sigas en contacto con nosotros. Hasta la próxima, adiós.